¿Quiénes nos están visitando por primera vez? Quiero conocerles. Bueno, acá ya los conozco, bienvenidos. Tal vez por acá, alguien que nos esté visitando por primera vez, levante su mano. Quiero que la iglesia podamos saludarle. Todos estamos de casa. Bueno, bienvenidos nuevamente. La verdad que hoy es un día en el que todo ha dado un giro, un cambio. Hoy íbamos a terminar nuestra serie de las prédicas. ¿De qué libro estábamos? Colosenses. Colosenses, bien. A veces se me olvida ya la edad, ¿cierto? Entonces, pero qué bueno que ustedes como iglesia estén pendientes y me hagan recordar, ¿cierto? Sí, supuestamente hoy íbamos a terminar el libro o la carta de Pablo a los Colosenses, pero tenemos un invitado muy especial. Lo quiero muchísimo, a una familia que nos ayudó cuando nosotros estuvimos en nuestros peores momentos, cuando recién recibimos a Cristo en nuestro corazón, hace ya unos 25 años atrás, ¿no? Y la verdad que para mí es un gusto tenerlos acá con nosotros, mi querido hermano William, Gonzalito, Charito, Michita. Ellos fueron quienes sembraron la palabra de Dios en nuestras vidas, en mi corazón. Y bueno, pues ellos son los culpables también, ¿no? Que yo esté ahora acá. Amén. Amén. Predicando la palabra. Quiero que podamos, que se pongan en pie, por favor. Queremos darles un fuerte aplauso a esta familia, ¿verdad? De hermanos que han venido a honrar al Señor. Y nuestro querido hermano, pastor, evangelista, predicador, bueno, todo eso es para mí, ¿verdad? Nuestro querido hermano William, quiero presentar. Él está también levantando una iglesia allá en España y pues me ha pedido que le deje venir a esta iglesia. Yo le he dicho, bueno, si vienes tienes que venir a predicar. Así que vamos a tener privilegio este día, pues recibir el mensaje, ¿no? De parte de Dios en el siervo del Señor, nuestro querido hermano William. Bienvenido. Amén. Sí, me ha pedido también que lea una porción de la Biblia que está en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, y versículos del 1 al 10. ¿Sí? Si usted lo tiene, la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 10, puede ponerse en pie para poder dar lectura. Si de pronto no trajo su Biblia, pues lo saben poner en la pantalla. Y si no, únase a alguien que tenga una Biblia. Dice la palabra del Señor como título aquí en este texto, el aguijón en la carne. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, Señor, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén, Gloria Señor. a Gloria a Dios. Dios. Puede tomar asiento. Tu palabra es grande, Bienvenido, Señor. mi querido Amén. hermano. Está. Gracias, querido Edwin, pastor, por tan generosa bienvenida. Es evidente el llamado y el don claro y la pasión por las almas, que desde el comienzo, conociendo la trayectoria y los inicios de esta familia pastoral, es una confirmación que el Señor llamó a esta familia. Esta iglesia es bendecida y los dones y pasión por las almas perdidas es evidente. Gracias, Edwin. Gracias al Señor, sobre todo, por la oportunidad de poder compartir su palabra. Reciba un saludo de la Iglesia Cristiana Evangélica que está en Valencia, España, en la cual tenemos el privilegio y la bendición de servir por 23 años. Actualmente estamos abriendo una obra pionera en un pueblecito ahí, muy conocido este pueblo porque hay una cárcel, como aquí, frente a la cárcel. Nosotros decimos, ¿dónde vas? A Picasen. Picasen es el pueblo, estamos ahí fundando una iglesia y se nos conoce porque estamos cerca de la cárcel. De nosotros estamos fuera, liberando a los presos, a la cárcel, liberando, como dice bien su palabra, a los cautivos del pecado. El texto que ha leído, pastor, ya la Biblia lo pone, dice el aguijón en la carne, pero como el texto es muy amplio para mucha enseñanza, yo he resumido y le he puesto un título y hay una verdad central. Ruego tenga su Biblia abierta, su atención, porque vamos a ir desarrollándolo con el tiempo. Me ha dicho que tengo 1 hora y que aquí no hay dificultad por el tiempo. Gracias por ello. Entonces el título es el poder de la debilidad, la fuerza de la debilidad. Y tiene una verdad central, y usted va a estar de acuerdo conmigo. Hasta que no entendamos y asumamos nuestras propias limitaciones y debilidad, empecemos a confesar, empecemos a soltar el pecado que nos asedia, no podemos empezar a ser llenos del Espíritu para usar el poder que el Señor ha puesto a disposición a todo aquel que se ha rendido y le ha recibido como Cristo, como Señor y Salvador. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora permítame hacerle y atreverme a hacerle una pregunta. ¿Qué imagen tiene usted de un líder cristiano? ¿No? Ahora, actualmente, ¿cuáles son los requisitos que usted exigiría a un presidente, a un ministro, ahora que estamos en este tiempo difícil de gobierno? ¿Qué características debe tener un líder cristiano? Presidente, carácter, fuerza, ¿no? No debe ser débil. Un siervo cristiano normal, un misionero, cuando es llamado a la misión. Me encanta que somos hijos de Alianza Cristiana y Misionera. Aquí se nos formó a que donde vayamos, llevemos el mensaje y cumplamos la gran comisión. Movidos por el movimiento migratorio, el Señor aquí hace tiempos nos movió la alfombra y salimos muchos disparados. Unos han venido a parar aquí en Calderón y el Señor les está usando su misión. A otros nos ha llevado a España, a Bélgica, a Estados Unidos. Si vemos el origen de dónde empezó todo, el Señor usó la crisis, la dificultad para extender su misión y su mensaje en toda parte donde va el creyente. Entonces, ¿cuál es el carácter, el perfil que debe tener el líder, el misionero, el cristiano normalito? Debe ser
un cristiano completo, perfecto, maduro. Las cualidades que buscamos en un líder es que tiene que ser con fuerza. Permítame desengañarle. Esperamos que los líderes y los siervos responsables sean fuertes, no sean nerviosos. Prohibido estar cansado. Cualquiera puede estar cansado, menos el pastor. Peor jubilarse. Se permite y se acepta que todos estén abrumados con problemas personales, pero el pastor responsable, no. Un creyente maduro, no puede ser débil, no puede estar mostrando sus debilidades y sus necesidades. Por lo que muchos creyentes nos obligamos a camuflar y a usar solamente una parte de nuestra cara, y nos vestimos y nos ponemos muy bien y venimos con una sonrisa, pero no podemos mostrar. El pastor, el líder, el misionero, aquel cristiano normal maduro debe pertenecer al tiempo de los dioses, como Hércules. Pertenece a esta estirpe en donde todo es permitido menos mostrar su debilidad. Con el fin de ilustrar este mensaje y el corazón del mensaje, permítame usar una ilustración. Esta era una iglesia que buscaba un pastor y nombraron una comisión. Después de tanta selección, de buscar tantos hombres, esta es la conclusión. Dice, rechazamos a Pablo porque los estatutos dicen que debe ser casado. Predica bien, puede hacerlo toda la noche, pero nosotros buscamos uno que predique normalito. Además, este Pablo es pequeño y enfermizo. Pedro no nos conviene, no tiene ningún título, es obrero y pescador, tiene poco sentido del humor y es agresivo. Es capaz este Pedro de cortarle la oreja al que busque problemas. Timoteo, el joven Timoteo, es demasiado joven para pastorear la iglesia. Tiene tendencia a la depresión. Le hemos dicho que tendrá una oportunidad cuando se haga un hombre, y eso además ya veremos. Y sigue el currículum escogiendo hombres. Dice Noé, 120 años de pastorado y ningún convertido. Se dice evangelista, tiene tendencia a proyectos extraños. Una vez se emborrachó y terminó desnudo frente a sus hijos. Moisés, humilde y manso, pero no comunica bien, es tartamudo. Cuando se enoja, drásticamente actúa y en una ocasión huyó de su responsabilidad por un asesinato. David, el que más prometía, se rumorea que planeó la muerte de un hombre para quedarse con su mujer. Después se arrepintió, pero su testimonio ya fue destruido. Ese no sirve para ministrar y pastorear la iglesia. Salomón, muy sabio, buen consejero, buen predicador, con tendencia a la lascivia. Fuera, este tampoco sirve. Elías, muy dado al desánimo, hasta la depresión. No aguantaría la tensión que hay en esta iglesia. Así es que no sirve como pastor. Oseas, este sí que tenía un corazón pastoral, pero la congregación no admitiría la ocupación de su esposa. Juan el Bautista, ya su mote, su problema es un problema. No se viste muy bien. Su ropa es de pelo. Duerme en el campo. Tiene una dieta extraña. Come insectos y miel. Es provocador. Acusa a los líderes diciéndoles generación de víboras. Otro que parece pentecostal, fanático. De esos que les gusta garrotear a la iglesia. A nosotros nos gusta que nos hablen suavito. Finalmente, Jesús el carpintero. Anda con pecadores y publicanos. Le gustan las fiestas y los banquetes, las bodas y más.
En una ocasión transformó el agua en vino. Deja su trabajo de carpintero y se pasa el tiempo hablando por ahí, orando. Es muy exigente. En una ocasión a 5,000 personas les dijo que si no les gustaba lo que él estaba diciendo, que se podían ir. Quedaron 12 y a estos 12 les dijo lo mismo. No estaba un solo sitio, siempre estaba viajando de un lado a otro y además es soltero. Ya saben que los solteros en la iglesia son un problema. Pero tenemos una buena referencia. Este hombre sí que maneja bien el dinero. Es astuto, buen administrador, bien relacionado con los líderes religiosos, pero tristemente hoy no pudo venir porque se ahorcó. Ya saben cuál es. He estado hablando un poco de hombres normales como usted y como yo, a los que el Señor primero les mostró sus debilidades y necesidades, y el Señor cuando llama a alguien, lo escoge, lo salva, lo perdona, lo restaura, lo capacita y lo usa. De eso vamos a estar hablando. Así es que los próximos 15, 20 minutos, este va a ser el tema del corazón del mensaje. En el año 538 antes de Cristo, el pueblo de Israel sale de un cautiverio de Babilonia y está regresando a Jerusalén. Hay todo por hacer. Estaba el tabernáculo, estaban las murallas, el templo tenían que construir, y Zacarías, el encargado de construir y de reconstruirlo todo, estaba temblando ante tan magna obra. Y el Señor le recuerda y le dice a Zorobabel y a usted y a mí que hay una sola fuente de poder en la vida espiritual, una sola. Y le dice: esta obra que tienes que emprender, y a cada uno de nosotros el Señor nos ha hecho un llamado y nos ha enviado a ser mensajeros y que prediquemos los favores y la obra de Cristo que ha hecho por nosotros. Y entonces cuando le llama a él a hacer esta obra, le dice: lo que tienes que emprender no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Así te dice el Señor de los ejércitos. Mire, hermano, el aumento de nuestra capacidad de valernos de ese poder que el Señor ha puesto en nosotros siempre va precedido de un profundo sentido de insuficiencia. Porque el Señor dice que aquel arrogante que va con sus fuerzas lo mira de lejos, pero al humilde, al que reconoce su necesidad, dice que lo honra. Es parte del plan de Dios mostrarnos lo débiles que somos sin Él. Cuidado que no estoy exaltando las debilidades o el pecado. Lo contrario, nos llama a reconocernos la necesidad que tenemos de Dios. Y una vez que nos reconocemos, hay por lo menos 5 pasos, 5 disciplinas que tenemos que cuidarla, seguirle para tener una auténtica relación con Dios. Primero hemos de confesar. Una vez que confesamos y nos reconocemos pecadores, empezamos a recibir y a ser llenos del Espíritu. Confesado, a cuentas con Dios, llenos del Espíritu, tú empiezas a descansar en la fe. Cuando descansas en la fe, entiendes que es Dios el que tiene tu vida en sus manos. Y toda cuestión, toda dificultad, toda lucha, toda necesidad, Dios tiene el control. Y tú estás confesado, a cuentas con Dios, lleno del Espíritu, y empiezas a descansar de que todo depende de Él. Y entonces te vuelcas en obedecer la palabra y te vuelcas en estar ocupado en Cristo. Este texto de 2 de Corintios que ha leído el pastor empieza diciendo: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen. Porque a Pablo tenía una tendencia a ser orgulloso. ¿Recuerdan quién era Pablo? Discípulo de Gamaliel. Él mismo se llamaba fariseo de fariseos. Conocía la Biblia al revés y al derecho, pero estaba lejos del Señor. Esta epístola de Colosenses que están estudiando, y es toda epístola paulina, tiene un propósito.
Es una defensa del ministerio de Pablo ante una congregación, ante un pueblo incrédulo, rebelde, los colosenses, los filipenses, los efesios, los corintios. Vaya banda de gente que era. Pero Pablo, con su corazón pastoral, quiere hacer y dejar claro una defensa de su ministerio y por ende una defensa a todo creyente, a todo obrero, a todo misionero que se va a encontrar con dificultades en su caminar cristiano. Y nos enseña, así como él, que era objeto de un ataque, nosotros también como creyentes encontramos dificultades o luchas. O para ustedes es fácil ser cristiano. Para mí no es fácil. Es difícil porque tenemos obstáculos, tenemos pecado que rendir. Cada vez estamos en obras. En España decimos, estamos en obras. Esto no acaba porque hemos venido a las manos del Señor. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Y lo que el Señor se propuso hacer en cada uno de nosotros, aquel que empezó la buena obra en nosotros, la concluirá hasta el día de Jesucristo. Pero este caminar nos trae problemas, dificultades. Y estos corintios, carnales, criticones, dados a juzgar a los demás, dentro de su carnalidad, pasaban del mensaje de Pablo. Pablo les predicaba y ellos muchas veces querían mezclar la enseñanza con otra doctrina. Y le criticaban a Pablo, le confrontaban y les decían que su mensaje y su palabra no era tan efectiva para su vida. Ellos tocaban, cogían lo que les convenía y lo otro atacaban a Pablo. Fíjate, a Pablo, un hombre tremendo de Dios. Y Pablo quiere que se entienda que nosotros y los corintios y los colosenses y todas las iglesias del Asia que él había fundado entiendan que a lo largo de sus escritos, de sus epístolas, que siempre es el mensaje lo principal, no el mensajero, porque el mensajero es débil, el humano es débil, el mensaje es lo que cuenta. Y Dios en su misericordia ha creado un plan y es la redención del pecador a través de Jesucristo. La manera de usar de Dios a un hombre imperfecto para que sea el portador de un mensaje perfecto. ¿Está entendiendo? Dios en su sabiduría y su poder dentro de su plan ha llamado a personas imperfectas para perfeccionarles con su amor y con el poder de su Santo Espíritu, perdonándolo, santificándolo y usándolo para que sea portador de un mensaje perfecto. El mensaje es el perfecto y el perfecto es aquel que nos envió a llevar este mensaje. Tan importante es este mensaje que dice Pablo, para que no me enaltezca desmedidamente y no me enaltezca sobremanera. Yo sabía que Pablo tenía una tendencia a ser el mejor. Y Dios sabe que nosotros, humanamente, siempre tenemos una tendencia a considerarnos mejor que el otro. Somos tentados muchas veces a sentirnos importantes. Después, Pablo reconoce que Dios le permitió este freno en su vida para que la gloria sea para Dios. Muchos de nosotros tenemos un aguijón. Se dice que el aguijón para Pablo no era el pecado, sino alguna enfermedad en sus ojos o en su carne, pero que le permitía a él. Y Dios dice, 3 veces le he pedido al Señor que me sane. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aplicándola a nuestra vida, el Señor muchas veces permite en nosotros un aguijón, un freno para devolvernos la humildad. ¿Cuál es ese aguijón que tenemos en nuestra vida? A lo mejor el Señor nos responde que sí y nos sana, y nos cura y nos provee y nos da, pero a veces como a Pablo le dice, bástate mi gracia, mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Y aquí viene otra verdad que tenemos que aprender. Hasta que no aprendamos y reconozcamos nuestras propias limitaciones y debilidades,
empecemos a confesar y empecemos a ser llenos del Espíritu Santo, no podemos tomar y vivir en el poder que ya nos ha sido dado a través del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Fíjate para qué es el poder. El poder no es para ninguna otra cosa, sino para ser testigos de Él. Por eso cuando estos niños van al parque, cuando salen los equipos a evangelizar, es una bendición y un privilegio ser usado y ser testigo del poder de Dios que está en nosotros. Pero no podemos usar este poder andando como quiera, con un pie en el mundo, con un pie en las cosas del Señor. Dice que hemos de confesar, hemos de soltar ese pecado que nos asedia, empezar a ser llenos del Espíritu, empezar a obedecer en la palabra, descansar en la fe y estar ocupados en Cristo. Fíjese la ecuación de Dios. La gracia de Dios, que es el regalo inmerecido que nos da, más mi insuficiencia, mi debilidad humana, el resultado es poder para la vida cristiana. Acuérdese eso. En la ecuación de Dios, la gracia de Dios, el paquete que viene con la salvación, los dones del Espíritu, el Espíritu Santo, el discernimiento y todo aquello que el Señor nos capacita para enviarnos, más nuestra debilidad, da como resultado el poder de Dios para llevar el mensaje a todos aquellos que necesitan. En cuanto Pablo se dio cuenta que la gracia de Dios más su debilidad era la clave para desarrollar la vida cristiana, reconoció y asumió que tenía razones para festejar y celebrar. Yo celebro y me gozo de esta verdad. Y espero que usted también, al escuchar y reciba esto, usted es un privilegiado. A pesar de sus debilidades, a pesar de sus luchas, a pesar de quién es, como estos grandes hombres llenos de dificultades, no calificaban. El pastor a lo mejor no califica, pero es usado por el Señor con poder porque ha sido el único, y a usted, el único requisito que el Señor quiere para poderle mostrar su poder, para que usted pueda ser lleno de este poder que el Señor le ha ofrecido y le promete, y dice que estará todos los días con usted, todos los días hasta el fin. Solamente hay un requisito. Heme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? Estos grandes hombres fueron usados, y aquel que será grandemente usado será aquel que se ponga a disposición de Dios. Heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese es el requisito más importante. Pablo, en este texto, dice que humildemente, él dice, yo conozco a un hombre, pero tengamos cuidado de que él está hablando de él mismo. Y no dice como algunos, yo estuve en el paraíso, yo estuve en el tercer cielo, sino que él dice, yo conozco a un hombre. Si en la carne no lo sé, si en el espíritu no lo sé, que fue llevado al paraíso. Fíjate, Pablo, teniendo ocasiones de gloriarse, tú imagínate, si hay gente que nosotros escuchamos que predican y se atreven a decir, hermanos, he tenido un sueño y he visto en el infierno a un cómico famoso mexicano, dice que lo vio. Y que lo vio sentado en una mesa ahí en el infierno que estaba comiendo. Y eso quería que le crean que esta era una visión. Y se gloriaba de aquello. Cuando Pablo, en carne propia, dice que fue llevado al tercer cielo. Y que él vio las revelaciones que Dios le dio. Y dice, para que estas revelaciones no me enaltezcan. Dice, porque estas palabras inefables que escuchó le eran difíciles de expresar. Con toda esta experiencia sobrenatural, él no se gloriaba. El apóstol declara que el favor extraordinario, especial que Dios le había dignado en darle a conocer, no se nombra a sí mismo y lo hace por humildad. Y nosotros, esta es una enseñanza, ¿no? Que nosotros vemos nuestra debilidad, nuestra condición, pero no nos tenemos que gloriar. La gloria es para Dios. Cuando llevamos el evangelio y hablamos a otros, tenemos que hablar de las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Es mucho más importante que una posición. Mira estos grandes hombres a los que al principio leí, no califican, pero su calificación es su humildad y su disposición.
Entonces, queridos hermanos, unidos a Cristo, somos favorecidos por Él como a Pablo. Y Él dice, sería insensato si yo me gloriara, pero si que quiero gloriarme de algo, será de mis debilidades. Soy el más pequeño de los apóstoles. Soy el más pequeño, soy el peor de los pecadores, siendo quien era, quien conquistó y evangelizó y abrió iglesias en todo el mundo conocido. Él aprendió la lección y aprendamos nosotros la lección. De labios del Señor recibió y Él no va a olvidar. Provechosa fue para Pablo esta experiencia, pero también lo ha dejado escrito a través de su palabra inspirada para que sea provechosa y de ánimo para nosotros. El líder responsable, aquel que sirve dentro de la iglesia, haga lo que haga, no hay razón para sentirnos orgullosos. La gloria es para Él, porque el Señor nos concede el privilegio de servir. Qué lindo es ver los ujieres, la gente que está sirviendo, quien preside, la alabanza. Un todo da gloria y alabanza a Dios. Aquí no es más. Es verdad que nosotros aparecemos. El pastor, el que preside, el músico es el que más brilla. Pero el que brilla es el Señor. El trabajo y la obra y el ministerio lo hacemos todos en unidad. En medio de la diversidad es el Espíritu Santo el que nos pone la unidad. Y esto es maravilloso, precioso. Diferentes razas, diferentes colores, diferentes niveles culturales y sociales, sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Era provechoso para los tiempos de Pablo, provechoso para él, pero provechoso también para nosotros. No perdamos el tiempo, queridos, en lo que no es eterno y en lo que no es importante. Demos importancia a lo prioritario, que el mensaje y el deseo, el último deseo de Dios, del Señor, cuando nos encomendó, su última comisión sea para nosotros y para la iglesia su primera opción, nuestra primera prioridad. Entonces estoy ya en la mitad del mensaje, no se preocupe, sí sé terminar. Por eso tengo mis notas escritas. Yo no soy como el pastor que viene con su tablet y él puede llevar porque es más joven. Pero yo soy chapadito a la antigua. Tengo que tener mis notas y tengo que poner aquí. Aquí grita un poco, puedo ponerme, porque si no, no veo. Entonces, 5 técnicas que debemos aprender para desarrollar una auténtica relación con Cristo cuando ya hemos confesado, hemos empezado a ser llenos del Espíritu, empezamos a descansar en la fe, empezamos a obedecer a través de la palabra y empezamos a estar ocupados en Cristo. 5 técnicas. Nunca se acaban para nosotros las razones de dar gracias y de celebrar su gloria. Cuando aprendemos a ser agradecidos, reconociendo y confesando nuestras propias debilidades y adversidades y todo por lo que no podemos controlar. Me encanta cuando tenemos una dificultad y una lucha, decimos, esto ya no es mi problema. Hasta aquí llego yo. Esto ya es problema del Señor y el Señor va a actuar. Eso es empezar a dejar de confiar en ti mismo y depositar tu necesidad, tu carga, tus objetivos, tus metas en las manos del Señor. Pero eso lo hacemos a medida que vamos desarrollando estas técnicas. Recuerde, mi hermano, así como Dios da gracia solamente al que no la merece, da solo fuerzas al débil. Dios da gracia al que no la merece, asimismo da fuerzas al que se declara y se confiesa débil. Vamos a ver brevemente estas 5 técnicas. Primero, la confesión. Esto es algo importante. Tenemos que confesar continuamente. No sé aquí cada cuánto tiempo tenemos la Santa Cena. Y nos dice que la Santa Cena la tomemos dignamente, examinándonos a nosotros mismos. ¿Te das cuenta? Como es el llamado para que cada vez que estemos juntos y comamos el pan y bebamos juntos, tenemos que examinarnos para tomar la Santa Cena adecuadamente. Es un llamado a estar constantemente revisando nuestra relación, nuestro corazón. Y si no nos damos cuenta, porque a veces estamos ciegos, no nos damos cuenta que hay algún pecado, algo dentro de nuestro corazón,
tenemos que hacer como el salmista. Renuévame y revélame. Si hay pecado y hay algo escondido dentro de mí, guíame por el camino eterno. Examinarnos. Entonces, la técnica de confesar, de ponernos a cuentas con Dios, debe ser una constante en el cristiano. Dios quiere que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, completamente seguros que todos nuestros pecados fueron pagados en la cruz. ¿Usted cree eso? Lo acabamos de cantar. Lo hemos dicho, soy libre, libre soy, Cristo me hizo libre. Y en esa libertad que Cristo nos hizo libres, somos invitados a vivir la vida cristiana. Pero muchas veces vamos por la vida dando lugar al enemigo que nos acose y nos diga, qué indigno eres, ¿así vas a ir a la iglesia? Para eso el Señor nos ha invitado a que nos pongamos a cuentas. Venir y pongámonos a cuentas. Y dice, si el pecado tuyo ha sido tan negro, dice, será hecho como la blanca lana cuando confesamos. No honramos a Dios cuando vamos a su presencia guardando eso que está ahí dentro de tu corazón. Por eso es la invitación que nos pongamos a cuenta. Y si cuando vamos a traer la ofrenda, que ya mismo nos invitarán a la ofrenda, o a tomar la Santa Cena, dice que hemos de ponernos a cuentas primero con aquel que creemos que tiene algo contra nosotros, para que nuestra ofrenda sea agradable. La confesión es el primer hábito que debemos aprender en nuestra vida cristiana. Sin confesión no podemos entrar al siguiente paso, que es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Está de acuerdo conmigo? Una vez aprendida la técnica de confesar, de ser libres y de ponernos a cuentas con Dios, empezamos a ser llenos y a permanecer en el Espíritu. Pero para permanecer en el Espíritu debemos cuidar y guardar 2 mandamientos o 2 reglas. Primero, no entristecer al Espíritu. Efesios 4:3 dice que no entristezcáis el Espíritu. Y otra regla, no apagar el Espíritu. La dependencia y vivir en el Espíritu nos lleva al estudio, a la oración, a la aplicación de los mandatos, a la fidelidad y a la disciplina. Confesamos, empezamos a ser llenos del Espíritu. El Señor, el mismo Espíritu nos motiva. Nosotros no podemos fabricar nada. Es el Espíritu, ya lo dijo el Señor, que Él vendrá a nosotros a estar todos los días y será Él que nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es que debemos ser llenos del Espíritu. Una vez llenos del Espíritu, empezamos a descansar en la fe. Confesamos nuestros pecados, hemos soltado aquel pecado que nos asedia. Con la conciencia tranquila y la tranquilidad podemos ir al trono de la gracia. Empezamos a apropiarnos de la palabra de Dios y empezamos a andar y a vivir en sus promesas y principios. El resultado de vivir descansando en la fe es que hay paz y tranquilidad interior, que es, creo yo, la mayor necesidad de la gente actualmente. Converse con la gente. ¿Cómo tiene miedo la inseguridad? Que los vacunadores, que los secuestradores, que va a ser esto y va a ser lo otro. Está en auge la venta de cámaras de televisión, la vigilancia. Eso las empresas estas están ganando por la desconfianza. El creyente no debe ser temerario, pero no debe ser temeroso. Debe ser cuidadoso, pero debemos andar en la libertad en que Cristo nos hizo libres, con valentía, y descansamos en la fe, sabiendo que estamos en manos del Señor, que el Señor tiene cuidado de nosotros. Somos cuidadosos, pero no somos temerarios. Ya lo dijo el Señor: en el mundo hallaréis aflicción. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo creo que lo más precioso para un cristiano es poder estar en descanso y en paz y en dominio propio, aunque haya turbulencias, aunque haya batalla, aunque haya inseguridad, aunque pinten nubes negras, el cristiano está seguro descansando en la fe.
La gracia que solo nos da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la paz que nos da Dios, solo viene de descansar en sus promesas y creer en su palabra. ¿Estamos de acuerdo, queridos? Y entonces empezamos a vivir en la palabra y buscamos la obediencia a la palabra. Fíjese qué grande es Dios. ¿Recuerda usted cuando Él hizo al hombre, dijo que nos hacía a su imagen y semejanza? Faltó poquito tiempo y Adán y Eva pecaron y por ende pecamos nosotros también. Y Dios sabía, quería redimir al hombre pecador, elaboró un plan. La provisión perfecta es la cruz de Cristo. ¿Y cómo a través de esto, sabiamente, nos lleva a la obediencia para hacer lo que Él en origen se propuso hacer con cada uno de nosotros? Una vez que te sientes perdonado, una vez que eres restaurado, una vez que has reconstruido tu relación con Dios y estás en paz con Dios, tú empiezas a querer obedecer. ¿No le pasa eso a usted? ¿Y entonces por qué está aquí? Usted está aquí porque quiere agradecer a Dios, porque quiere aprender su palabra, porque tiene sed de la palabra y quiere que lo que está aprendiendo, cuando salga, pedir que Dios le dé el valor y la valentía de poder poner en práctica aquello que el Señor nos habla. Esos son los pasos de un cristiano maduro, que lo que escucha lo atesora en su corazón y se propone ponerle por práctica. Pero esto solamente lo produce el Espíritu Santo. La relación auténtica con Cristo le lleva a la palabra y al deseo de querer agradecerle y de querer agradarle y obedecerle. Como consecuencia de todo esto, solo hay un resultado. Usted busca estar ocupados en Cristo. A mí me encanta esta iglesia porque hace honor a su nombre. Iglesia a la Alianza Cristiana y Misionera Panamericana. Y entonces eso supone que de aquí algunos jóvenes y algunos hermanos ya están siendo llamados y cautivados para ser misioneros, haciendo honor a su nombre. Y entonces, una vez confesado, una vez llenos del Espíritu, una vez descansando en la fe y en el reposo, descansando en que Dios tiene el control de todo, empieza a querer estar ocupado en Cristo. Y si estamos ocupados en Cristo y en todo lo demás, vienen a ser intrascendente para nuestra vida. Por tanto, dice Pablo a los hebreos, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, que es Cristo Jesús. Considerad. En el griego es katanoeo, que significa fijarse, concentrarse, poner todas las fuerzas. Voy terminando, hermanos. Si todo lo que he dicho, a lo mejor hay mucha palabra y no puede asimilar, quédese con esto. Las 3 C, que son la clave de la vida de un líder, de un cristiano normalito, de un misionero y de alguien que tiene alguna responsabilidad en la iglesia. Primero, una vez puestos a cuentas con el Señor, tenemos un conocimiento de quién soy yo y quién es Él. La primera C. La segunda C es que tenemos que tener un corazón para servir al Señor. Porque de nada sirve que conozca la Biblia al revés y al derecho y venga aquí los domingos y esté dando una apariencia de cristiano, pero mi corazón está lejos del mandato de Dios y de los hermanos. Conocimiento es necesario y corazón para poder servirle al Señor con pasión. Pero si tengo conocimiento y tengo corazón y todo, estoy lleno de fe y todo, pero no tengo compromiso, y eso que lo haga el pastor, eso que lo hagan los líderes, que para eso están. Entonces tiene que haber un equilibrio. Un cristiano maduro tiene conocimiento de quién es Él y quién es su Salvador, tiene un corazón y una pasión por las almas y por los demás y por el Señor, y tiene un compromiso con su iglesia. Será el primero que busca obedecer. Pastor, heme aquí. No hay palabra más linda para el pastor decir, pastor, cuente conmigo.
Pero no hay decepción más grande para un pastor decir, pastor, cuente conmigo. Y a la hora de la hora dice, no puedo ir. Hay muchos dispuestos, pero pocos disponibles. Compromiso, corazón, conocimiento, corazón y compromiso. Quédese con esto. Como creyentes, el Señor conoce nuestro corazón y sabe que nos cansamos, nos decepcionamos, estamos tentados a tirar la toalla y muchos decimos, esto no es para mí. Pero qué bueno es poder ser llevado por el poder de lo alto, que es el único que nos anima, nos motiva y nos mueve a obedecer y pone pasión en nuestro corazón. Que no decaigan, queridos hermanos, ni los tiempos que nos pintan negros, ni las dificultades, ni las inseguridades, ni los malos gobiernos, nos decaiga nuestra fe y nuestra confianza en las promesas del Señor. Él ha prometido que estará con nosotros y Él lo hará. Que sea nuestra oración decirle, Señor, todos los días, examíname y ve si hay en mí camino de maldad y guíame al camino eterno. Y la otra oración, la que le agrada a Dios, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? Y nos unimos en un solo sentir y juntos obedecemos y servimos a ese excelente Dios que con su excelencia nos salvó y nos perdonó. Bienvenidos. Muchas gracias, queridos hermanos, por su paciencia y que el Señor pueda aplicar a nuestra vida y a nuestro corazón estas verdades. Gracias por su palabra.